mesalina, proxeneta, bruja, vampira y asesina. Estas solo son algunas de las etiquetas que en vida tuvo Enriqueta Martí, dueña de uno de los casos policiales más macabros y mediáticos de Barcelona de principios del siglo XX. Una mujer odiada por muchos y por otros tantos, una víctima del sistema. Bienvenidos a un video más. Yo soy Raciel y el día de hoy les contaré la historia de la vampira de Barcelona. Cuando era joven, Enriqueta se mudó de su ciudad natal a Barcelona. El viaje fue duro para una familia de escasos recursos. Por esta razón, apenas llegar a Barcelona, todos buscaron un nuevo empleo. Enriqueta eligió trabajar como niñera. Ella amaba realmente su trabajo, pero lamentablemente no le ajustaba lo que ganaba para vivir. De esta forma, tras algunos años, Enriqueta conoce el mundo de la prostitución. Comenzó a ejercer tanto en burdeles como en lugares dedicados a esta actividad, en las cercanías del puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. De alguna forma parecía que la vida comenzaba a sonreírle un poco. Tenía un poco de dinero sobrado y estaba conociendo a algunas personas importantes. Un día, probablemente producto de su nuevo oficio, en 1895 se casó con un artista. Se trataba de un pintor llamado Joan Pujaló. Ambos estaban profundamente enamorados. Lamentablemente, Enriqueta tenía un problema bastante grande con los hombres. Si bien amaba a su querido Joan, no podía evitar continuar, en el mundo de la prostitución. Ellos tenían un acuerdo donde Enriqueta podía trabajar si lo deseaba, en cualquier cosa, menos rentando su cuerpo. Fue en este tiempo que Enriqueta, con un recetario familiar, comenzó a ejercer como curandera. Lamentablemente, ella no podía dejar su otra vida. Ella no lo entendía, engañaba a su esposo, y al final su carácter extraño, falso, impredecible, y sus continuas visitas a casas de mala muerte, ocasionaron múltiples separaciones y reconciliaciones que carcomieron la relación como la humedad. Joan y Enriqueta duraron unos 5 años, en los cuales nunca tuvieron hijos, posiblemente a negación de Enriqueta, que seguía teniendo una vida doble. Pasaron algunos años de su separación definitiva y Enriqueta regresó a su antigua vida de lleno. Durante el día mendigaba por las calles con un aspecto bastante decadente y solía pedir dinero en las casas de caridad, conventos, parroquias y por supuesto las calles. Generalmente usaba la ayuda de algunos niños sin hogar para fingir que estos eran sus hijos y dar un poco más de lástima. Pero por las noches cambiaba abrumadoramente. Vestía con ropas lujosas, sombreros, pelucas, pues cabe destacar que ella no era una dama de compañía cualquiera, más bien sería lo que hoy llamaríamos clase VIP. Y todos sabían que podían encontrarla en el Teatro del Liceu, el Casino de Arrabasada y otros lugares donde acudían las clases sociales más altas de Barcelona. Un día ella estaba trabajando en unas nuevas infusiones medicinales. Fue interrumpida de repente en su hogar por las autoridades que le estaban acusando de proxeneta, de regentear menores más específicamente. Y esto se trataba de un delito muy delicado en aquella época, donde la pedofilia ya se consideraba un delito, en especial tomando en cuenta la situación que estaba viviendo en esos momentos Barcelona. En dicho lugar, en donde supuestamente trabajaba Enriqueta, se prostituían menores de 3 a 16 años de edad, de ambos sexos. En esa época se corría el rumor de que alguien se llevaba a los niños. Al principio no era más que una historia que contaban los padres a sus hijos, para que estos no confiaran en cuanta persona pasaba enfrente de ellos. En aquellos años, el gobernador era Manuel Portela Valladares. El buen hombre trataba de convencer a todos de que aquello solamente era un rumor, algo falso. Esos niños y niñas en realidad no existían. Barcelona estaba pasando por su mejor momento.
todo aquello eran habladurías populacheras sin sentido. Junto a Enriqueta fue detenido un joven de la alta sociedad. El caso fue muy mencionado, en especial porque, al igual que el otro joven, Enriqueta logra salir gracias a sus contactos, a los pocos días. Por este motivo nunca se le juzgó como tal. De hecho, ni siquiera se desarrolló un juicio para ninguno de los dos, o mejor dicho, se perdió toda la información para juzgarles. Mientras tanto, otro rumor se generaba, o eso le habría gustado decir a otros, pero una niña de 5 años, llamada Teresa Guitart, había desaparecido. Todo ocurrió en tan solo unos segundos. Ana, la madre de Teresita, se detuvo a charlar con una vecina en la puerta de su casa, y creyendo que la niña subiría, le soltó la mano. Al llegar su marido le preguntó, ¿y la niña? Al ver que no estaba, la mujer se preocupó, bajó corriendo las escaleras hasta llegar a la calle, pero para entonces ya no había ni un rastro de la niña. Teresita seguramente se había alejado para curiosear un poco o jugar con sus amigos, y la buscaron por todas partes, pero nadie sabía nada de la niña. Pero Teresita no era cualquier persona. Pertenecía a una de las familias más importantes de la zona. Durante más de 2 semanas, Barcelona se volvió loco, buscándola y pensando en la suerte que Teresa Guitart habría podido tener. Pasaron algunos días, y al final, gracias a una tal Claudine Elías, ya saben, la habitual vecina comunicativa del barrio, quien fue a contar a los policías sobre un vecino que fabricaba colchones en su misma localidad. La mujer aseguraba que el colchonero había visto a una niña en una casa cercana. Cabe mencionar que Enriqueta y Claudina no tenían una muy buena relación, esto a raíz de que Claudina se preocupó por un niño llamado Pepito que tenía más de 1 semana desaparecido, y este niño aparentemente vivía en la casa de Enriqueta, o al menos varias veces se le vio salir de ahí. Cuando Claudina le preguntó acerca de qué había sucedido con este niño, simplemente le dijo que estaba enfermo y le azotó la puerta en la cara. Y todo esto fue y lo comentó a los policías. De esta forma, los policías se pusieron en marcha y llegaron hasta la casa del colchonero, quien les afirmó lo que les había dicho Claudina, y aparte, aseguraba que efectivamente él creía que se trataba de Teresita. De esta forma fue que se propusieron a investigar más a fondo. Todos en la zona afirmaban ver a más de una criatura tras las ventanas de vez en cuando, en especial a un niño. Muchas de esas caritas de repente dejaban de aparecer. La gente les decía que Enriqueta solía ayudar a niños en situación de calle. A la gente realmente esto no le parecía normal. Después de todo, los niños siempre solían regresar a la calle. Y Enriqueta tampoco es que tuviera suficiente dinero para mantener a tantos niños. Los investigadores preguntaban si eran conscientes de lo que acusaron con anterioridad a Enriqueta. Sin embargo, muchas personas la apreciaban en el barrio, pues solía ayudar sin cobrar a más de un vecino con remedios. Otros le temían por su oficio, acusándola de bruja, e inmoral por su profesión nocturna. La realidad es que la policía no podía ir solamente a tirar su puerta de una patada con tan pocas pruebas. Tenían que idear algo que les permitiera entrar a su casa. De esta forma, a primera hora del 27 de febrero de 1912, la policía toca la puerta de Enriqueta una vez más, quien les abrió la puerta con una sonrisa y una notable somnolencia. El policía llegó muy amable, la saludó y le dijo que tenía que inspeccionar su domicilio, pues tenían reportes de que estaba criando gallinas y éstas de alguna manera molestaban a sus vecinos. Enriqueta, bastante desconcertada, les dijo que ella no tenía una sola gallina y que eso que contaba la gente pues seguramente era una mentira. El policía le dijo que le permitiera pasar, solamente iba a inspeccionar para evitar que los vecinos la siguieran molestando. Apenas entrar en el piso, descubrieron a 2 niñas de corta edad. Cuando Enriqueta quiso reaccionar ya era demasiado tarde.
El policía se acercó a una niña que tenía la cabeza rapada y le preguntó por su nombre, a lo que respondió Felicidad. El policía le dijo que si de casualidad no se llamaba Teresita. A la vez, la niña le dijo que ahí le llamaban Felicidad. El policía le preguntó a Enriqueta de quién era la niña. Enriqueta respondió que no lo sabía. La había encontrado perdida en la ronda de San Pablo y tenía bastante hambre y por eso la recogió. La otra era su hija y se llamaba Angelita. Sin embargo, el policía sabía que Felicidad coincidía con la descripción de Teresita, sin contar que aquellos niños se encontraban en una situación bastante deplorable. De esta forma detienen a Enriqueta y a los menores. Tras hablar con Felicidad, esta afirma llamarse Teresa, relatando su historia. La policía registró la casa, que tenía un salón con muebles carísimos, en contraste con la pobreza de las demás habitaciones donde vivían los menores. Armarios con trajes de gala de Enriqueta y para niños y niñas, pelucas, vestidos de confección y un montón de cartas escritas en clave en las que se podían leer iniciales y firmas bastante irreconocibles. Tras un esfuerzo, lograron descifrar que se trataba de una lista de clientes, muchos de ellos pertenecientes a la burguesía. Se informó que esta lista solamente incluía nombres de personas adineradas, a quienes Enriqueta mendigaba con regularidad. Pero eso no fue lo único con que se encontraron los forenses. De hecho, tuvieron un día bastante largo, pues al internarse más en la casa con una orden, encontraron más de 12 restos de niños, frascos con sangre y huesos completamente destruidos, al igual que manchas de sangre en algunas zonas de la casa. Tras encontrar todo esto y ganarse un poco la confianza de Teresita, esta declaró cómo tras de que su madre le soltara, hablando con una vecina, ella buscó a sus amigos para ir a jugar. Cuando apenas dar unos pasos, se encontró con una mujer que le ofreció algunos dulces, y se la llevó de la mano, prometiéndole más en casa. Tras llegar, fue encerrada en una pequeña habitación, y al día siguiente la vistió a ella, Angelita y Pepito con lindas ropas para llevarlos a un lugar muy bonito, donde había mucha gente. Lo demás es innecesario mencionarlo. Posiblemente más de uno de los presentes le reconoció, pero callaron. Después Teresita se infectó de piojos. Debido a esto, Enriqueta le dijo que tendría que hacer un cambio de look, pero que no se preocupara. Después de todo, ella tenía muchas pelucas, con las cuales se vería mucho más linda, y la rapó por completo. Teresita tenía prohibido salir sin permiso, y le explicó que ella sería su nueva mamá, y así debería llamarle si salían juntas. Declaró también que los solía dejar solos, y que un día se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les tenía estrictamente prohibido entrar. Un día en esas aventuras, al entrar a una de ellas, encontraron un saco con ropa de niña teñida de sangre y un cuchillo para deshuesar también lleno de sangre. Teresita nunca salió de la casa durante el tiempo que estuvo secuestrada. Solían comer patatas y arroz blanco. Un día Pepito, su compañero, se sentía muy enfermo y se negó a comer por 2 días. Tenía algo de fiebre y lloraba mucho. Después de todo, solamente tenía 5 años. Una noche, mamá llegó muy cansada de trabajar. Le pidió mucho a Pepito callar, pero a este le dolía mucho el estómago. Tanto Angelita como Teresita mencionaron ver cómo su mamá sacó a Pepito por un brazo pidiéndoles no salir del cuarto. Sin embargo, ambas, preocupadas por su amigo, salieron tras unos instantes para ver si todo estaba bien. Pero pronto regresarían a sus camas a fingir que estaban durmiendo, tras ver cómo Enriqueta ya estaba destazando a Pepito. La identidad de Angelita fue más difícil de saber, pues parecía que la niña era huérfana o fue secuestrada desde muy pequeña. Ella no sabía sus apellidos y tampoco sabía si tenía una familia como tal. Afirmaba que Enriqueta era su mamá y su padre se llamaba Joan.
Tras esta declaración, el marido de Enriqueta se presentó ante el juez por voluntad propia, solo para saber sobre la detención de su esposa, y declaró que hacía bastantes años que no vivía con ella. No había tenido hijos, y mucho menos sabía de dónde había salido esa pequeña angelita. Al final, Enriqueta declaró que la salvó cuando era una recién nacida. De esta forma, tras la declaración, se realizó una segunda inspección. Se encontró el saco del que hablaban las niñas, con ropas de niños llena de sangre y un cuchillo, y también se encontraron otros sacos de ropa sucia, que en el fondo tenían huesos de pequeñas dimensiones. Los huesos tenían marcas de haber sido expuestos al fuego. En la otra habitación cerrada con llave, encontraron con horror unas 50 jarras y palanganas con restos humanos en conservación, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos, esqueletos de manos y polvo de huesos. También se encontraron frascos con pociones, pomadas y ungüentos ya preparados para su venta. Siguiendo las investigaciones con ayuda de Joan, se registraron 2 casas más, donde había vivido Enriqueta. En todos ellos se encontraron falsas paredes y en los techos restos humanos. En el jardín encontraron la calavera de un niño de unos 3 años y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años respectivamente. Aparentemente, Enriqueta tenía la costumbre de secuestrar niños de familias muy pobres. Esto se sabía gracias a la ropa con la que se encontraban, dado que la mayoría era ropa no muy cara y algo deshilachada, lo cual significaba que todos aquellos niños eran de escasos recursos. En la última casa, propiedad de la familia de Enriqueta, también se encontraron restos de criaturas en jarrones, libros de remedios, otros libros muy antiguos con tapas de pergamino, un libro lleno de notas donde había escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante, un paquete de cartas y notas escritas en un lenguaje cifrado, y una lista con nombres de familias y personalidades muy importantes de Barcelona. La población dejó pasar la primera lista, pero las nuevas crearon una gran polémica, ya que entre la gente empezaron a decir que era la lista de clientes ricos de Enriqueta. Ustedes puede que se pregunten, ¿y esto qué importancia tenía? Pues es que en aquellas épocas, y esto es un dato bastante real, la gente consumía restos humanos para algunas enfermedades. Sí, tenían los recursos, claro está. La gente creía que los ricos no pagarían por sus crímenes pederastas o de compra de restos humanos para curar su salud, por el hecho de ser familias de abolengo. La policía intentó que la lista no trascendiera, al igual que lo hicieron con la pasada, pero los rumores comenzaron a correr, y ya se decía que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. Las autoridades estaban teniendo una semana negra. Tenían muy presente que se iban a hacer levantamientos sociales, y tenían que calmar los ánimos. De esta forma pensaron en hacer que ABC publicara un artículo donde se explicara que la famosa lista solo tenía nombres de personas a las que Enriqueta pedía dinero, y que estas familias y personalidades habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de la asesina. Claro está que estas mentiras durarían poco. Muchas personas no estaban dispuestas a cubrir más estos actos. Enriqueta fue interrogada muy duramente tras ser enviada a prisión, preguntando qué hacía con dichos restos humanos. Le hicieron saber que los huesos, según los forenses, habían sido sometidos a altas temperaturas, es decir, habían sido quemados o cocidos. Enriqueta argumentó que ella hacía estudios de anatomía humana. Claramente nadie le creyó. Y presionada por los interrogatorios, acabó confesando que era una curandera, que utilizaba a los niños como materia prima para fabricar sus remedios. También comentó ser una experta y saber confeccionar los mejores remedios, y que sus preparados eran muy bien pagados por la gente de buena posición social. Pero independientemente de su momento de debilidad y de ira por la suerte que le esperaba, Enriqueta no dijo ni un solo nombre de sus clientes. En épocas pasadas, igual que en la actual, existía el tráfico de órganos, pero no solo esto. Algunos pensaban que la sangre de los niños podía curar enfermedades como la tuberculosis. No era extraño escuchar de personalidades con altos recursos que lo hacían.
Enriqueta sabía que esto podía generar mucho dinero. De esta forma, se dedicó a hacer pomadas, pociones y remedios con la grasa, sangre y huesos molidos de los niños. Lo que restaba podía ser vendido a otras personas como productos de origen animal, y éstas jamás sabrían la verdadera procedencia en esas épocas. Finalmente, solo quedaba saber la verdad de la otra niña. El testimonio final de Enriqueta fue que Angelina, en realidad, era la hija que había robado de su cuñada María Pújalo, a quien había asistido en el parto, haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. Enriqueta Martí fue encarcelada en la prisión para mujeres Reina Amalia. Muchos cuentan que murió de una golpiza de sus compañeras en el patio. En realidad murió de cáncer de útero. Fue enterrada en una fosa común del cementerio sudoeste de Barcelona. A la fecha se sigue hablando mucho de esta mujer. Algunos opinan que en realidad fue un chivo expiatorio. Se requería de alguien a quien culpar de los niños desaparecidos. Mucho después se comprobó que los huesos que se encontraron eran de personas de más de 25 años, y en realidad, en esa época poseer huesos de algunas partes del cuerpo se consideraba de buena suerte y podía ser utilizado para rituales. Lamentablemente su fama de bruja, por ser una curandera, la hacía un objetivo fácil. Aquellos huesos solían obtenerse directamente de los cementerios, y lo hacía mucha gente, fueran brujos o no, solamente por la suerte que supuestamente traían estos huesos. Que verdaderamente no tienes mucho que pensar, si en esa época pensaban que tomando sangre de un niño te ibas a curar de tuberculosis. También algo que hay que destacar es que sí necesitaban a alguien a quien culpar, porque en Barcelona, en aquellas épocas, era muy normal que se vendieran niños a Francia para trabajar en distintas fábricas, especialmente en las de cristal. Otros piensan que en realidad Enriqueta salió libre gracias a sus contactos y murió en otra parte lejos de Barcelona. Muchos más, al menos en aquella época, pensaban que en realidad era una vampira que se alimentaba de la sangre joven de los niños. En realidad la policía no quería que Enriqueta muriese rápido, pues sabían que esto causaría grandes levantamientos sociales, dado que las personas no querían la cabeza de Enriqueta, querían las cabezas de aquellas familias de abolengo que vendían y compraban a estos niños para su propio beneficio. Otros cuentan que Enriqueta realmente fue mandada a asesinar, esto porque aquellas familias ricas no deseaban que sus nombres salieran a relucir. Cual sea la verdad, su historia sigue grabada en la mente de la humanidad a pesar de los años, y sus secretos jamás serán revelados. ¿Y ustedes qué opinan de esta historia? Comenten, los estaré leyendo. Les deseo una linda mañana, tarde o noche, y nos vemos en un próximo video.